Muy buenas tardes con todas y todos. Nos volvemos a encontrar en este espacio para seguir conversando sobre migración y fotografía. Desde ya agradecemos nuevamente su interés. Mi nombre es Paula Vázquez y soy la oficial de Comunicación y Medios de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América del Sur. Hoy es un día muy especial para nosotros porque lanzamos Postales Migrantes. Este nuevo espacio estará disponible en Innova Migración, una plataforma regional dedicada al análisis y la innovación sobre migración. En Postales Migrantes podrán contarnos su historia a través de imágenes. En breve les contaremos un poco más a detalle sobre Postales. En esta tarde tan especial para nosotros, agradecemos la participación de nuestro director regional para América del Sur, el señor Marcelo Pisani, el señor Diego Beltrán, enviado especial del director general de la OIM para Respuesta Regional de la Situación de Venezuela, y el señor Jorge Vaca, jefe de misión de la OIM Perú. También nos acompaña el señor Richard Velázquez, jefe de misión de OIM Chile. Muchas gracias por su participación. En esta primera parte, daremos inicio con una serie de preguntas que nos ayudarán a contextualizar el encuentro y también realizaremos una pregunta general a cada uno. Una pregunta general para que cada uno pueda responder y después una pregunta específica para cada uno y que nos explique un poco el contexto de sus países. Por favor, recordad que tienen 3 minutos para poder alcanzar en el tiempo. Por favor, entonces iniciaríamos con la primera pregunta que la realizamos al señor Marcelo Pisani para que nos cuente cuál es para ustedes la relevancia de abordar la migración y los procesos de acogida a través de la fotografía y otras iniciativas culturales y artísticas. ¿Aló? Gracias, Paula. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, primero que quisiera saludar a los y las colegas que han participado en esta iniciativa. Saludar a Anita Pouchard Serra, que nos va a acompañar también en estas sesiones, a mis colegas en esta transmisión y, por supuesto, a todo el público presente. Retomando tu pregunta, creo que estamos un poco en deuda, con la promoción de los beneficios de la migración y de los migrantes, no solamente en términos de lo que aportan al PIB en cada uno de los países, pero tampoco en términos de lo que aportaron durante la pandemia, porque estuvieron ellos en la primera línea todo el tiempo. Los migrantes hacen trabajos que muchas veces los nacionales no quieren hacer, pero también enriquecen las culturas. O sea, hay una cantidad de aportes a los migrantes a las comunidades de llegada, pero también a las comunidades de donde ellos salieron y a las comunidades en tránsito, pues mucha de la migración se mueve de manera lenta en la región. Entonces, Postales Migrantes es una forma de promover los beneficios de la migración. Y creo que voy a ir más adelante a los otros temas que implica por sí solo Postales Migrantes. El arte es un comunicador muy poderoso y hacer fotografía es hacer arte. Entonces también estamos descubriendo personas con vocación de contar historias a través de la fotografía utilizando imágenes. También estamos consolidando comunidades, ya que pueden participar tanto migrantes como personas que nos quieran contar sus relatos desde las comunidades de acogida. Entonces creo que este es un instrumento muy poderoso para darle voz a los migrantes y que cuenten sus propias historias. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Por favor, la misma pregunta quisiera realizarla al señor Jorge Vaca. Déjeme un momento, estamos conectando. Sí, Jorge,
Señor Vaca, tal vez nos puede ayudar. Le repito la pregunta si quiere. No es necesario, la verdad. Perfecto. Antes que nada, saludar a todos mis colegas y también saludar a los revidentes que están con nosotros esta tarde. La tarde acá en Perú ha sido un poco intensa. Algunos estarán informados de los procesos que están tomando a cabo, se están llevando a cabo en el país. A pesar de toda esta situación tan compleja, nosotros debemos decir que es precisamente por coyunturas como esta en donde pensamos que las expresiones artísticas, teatro, fotografía entre ellas, como iniciativas también de un amplio espectro cultural, permiten a los migrantes expresar por medio del teatro, por medio de la fotografía, su sentir, de cómo viven la realidad del país y cómo se integran. Esa riqueza nosotros acá en Perú la hemos utilizado en varios escenarios, ¿no? Hemos desarrollado, aún antes que llegara yo, de escuelas, Ángel, Alas, Pesadilla de Lita, teatro contra la trata, y se llegó a 3.000 alumnos. Pero también tenemos iniciativas bonitas, que yo sé que vendrá una segunda parte para ello, que han permitido también que a través de la fotografía los migrantes que están fuera del territorio nacional puedan expresar cómo se integran a esas sociedades donde llegan. El rol de los migrantes para expresarse a través de la fotografía, del teatro o a través de obras y cuentos, me parece que tiene un potencial enorme y una transmisión, una transferencia de experiencias de vida que sin lugar a dudas nos enriquecen a nosotros como organización. Porque al final, si bien es cierto que la OIM tiene el mandato, ¿no?, sobre el tema migratorio, y especificado en el Pacto Mundial de Migración y sus objetivos, sí es cierto que escuchar a los migrantes, escuchar sus historias, escuchar su experiencia y cómo ellos fortalecen a sus países de origen, a los países de tránsito y destino, juega un rol que en particular nos parece importante. Vendrá el momento en que le podamos contar en la siguiente fase seguramente lo que estamos haciendo acá en Perú, así que yo paro acá y expreso profundo agradecimiento a los que nos están oyendo, y estoy seguro que hay muchos venezolanos y venezolanas, pero también de otros países que estarán escuchando con atención esta entrevista o este foro, este panel para hablar sobre el tema. Gracias. Muchísimas gracias, señor Vaca. Ahora le damos la palabra al señor Richard Velázquez, por favor. Gracias, Paula. Aprovecho el espacio para saludar a las y los colegas que están presentes y, bueno, y al mismo tiempo a todos y a todas que nos están escuchando por este medio. Bueno, respondiendo a la pregunta y básicamente de cómo este proceso artístico o, digamos, cómo abordar la migración y sobre todo este fenómeno en relación con la fotografía y otras iniciativas culturales y artísticas, me parece importante indicar o sobre todo destacar que la fotografía, junto con otras formas de comunicar o con otras formas de expresar el arte, permiten precisamente otorgar una visibilidad a lo que ocurre hoy realmente en la realidad de cada persona. Sin lugar a dudas, la fotografía constituye un elemento central que hoy se transmite o se eleva como un dispositivo que puede contener en sí tanto una narrativa como un discurso estratégico en pos del desarrollo social y comunitario. Además, sabemos y conocemos que hoy en día es muy accesible acceder a medios fotográficos y eso es un elemento central en este proceso que nos permite no solamente narrar una historia a partir de un relato, sino narrar una historia a partir de una imagen y cómo eso también va construyendo un mensaje y sobre todo va transmitiendo ese mensaje a lo largo de del proceso a otros usuarios.
Sabemos o conocemos la coyuntura que hoy implica el gran desafío del tema migratorio, sobre todo en los procesos de las comunidades de acogida. Eso es un importante elemento central que nos permite abordar esta temática con diferentes tipos de actores y con, digamos, diferentes instituciones, ya sean estas instituciones del nivel, digamos, de política o de construcción de política pública, organizaciones de la sociedad civil, u otro tipo de organizaciones que hacen parte de este tejido que forma parte o de la que forma parte el tema migratorio. Dicho de otra forma, la fotografía nos permite visibilizar el estratégico rol que hoy cumple la comunidad migrante como constructor de un tejido social a partir de la narración o a partir de la presentación de una historia por medio de una fotografía, constituyéndose un elemento central en el proceso de transmitir y, digamos, compartir con todos y todas la experiencia de los migrantes. Gracias, Paula. Muchísimas gracias. Y por favor, para terminar la ronda, damos la palabra al señor Diego Beltrán. Muchísimas gracias, Paula. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, Paula, Marcelo y colegas de OIM. Anita, felicitaciones a la Oficina Regional para América del Sur de la OIM por esta iniciativa. Saludos a todos quienes están participando en esta transmisión. Esta es una iniciativa, la de Postales Migrantes, más que pertinente en este momento. Yo particularmente desde mi área de competencia, que como se ha mencionado tiene que ver con los flujos masivos mixtos migratorios de venezolanos y venezolanas en la región, quisiera aportar desde lo que ha sido el surgimiento hace 4 o 5 años de un desplazamiento masivo, justamente una nueva tendencia en la región, que fue el desplazamiento de venezolanos y venezolanas en 17 países. Esto generó toda una serie de identificación de necesidades, de acciones, entre las cuales, por supuesto, las acciones humanitarias, de protección, de documentación, han tenido un rol más que relevante. Pero dentro de las mismas surgió la necesidad de la integración, y surge la necesidad de la integración como un elemento fundamental para poder estar en los países de acogida, beneficiarse de procesos de regularización, etc. Y en ese sentido encontramos una diáspora venezolana con grandes capacidades organizativas, con grandes capacidades comunicacionales, con capacidad de resiliencia y de creatividad. Así que en ese sentido, rápidamente hubo un despertar importante, fruto también, en primer lugar, como en toda población migrante, y la venezolana no escapa a la regla, de la necesidad de juntarse con sus pares, con sus nacionales, de reconocerse y de preservar sus raíces. Pero también la necesidad de combatir brotes de xenofobia importantes, que, como todos sabemos, han ocurrido. Así que en ese sentido no me parece que tal vez lo mejor en que puedo expresar estas ideas es a través de compartir algunos ejemplos que tienen que ver con las capacidades, como decíamos, de integración sociocultural y el desarrollo de filarmónicas, orquestas. Todos conocemos en la mayoría de países receptores de la región experiencias exitosas. Solo por mencionar una, Latin Vox Machine en Argentina, pero hay numerosas orquestas que tienen que ver con una tradición cultural del país, de Venezuela, de un sistema nacional de orquestas poderoso, y en los países ha sido un factor de integración con músicos de distintas nacionalidades en todos ellos. La expresión a través de murales, de pinturas, los trabajos que se hicieron y se han hecho, por ejemplo, en el Perú, artistas peruanos y venezolanos conjuntamente para reflejar las distintas miradas culturales con la necesidad de la integración, las ferias gastronómicas,
La fotografía, como bien han mencionado mis colegas, recientemente la Misión Permanente de Brasil desarrolló una exhibición fotográfica de la integración de venezolanos en su país. Las clases de expresión que se han realizado y que se realizan en centros de atención y de orientación, así como otras actividades. Recientemente la OIM llevó a cabo un concurso de buenas prácticas en integración sociocultural y fue también una organización de Perú, venezolana de Perú, movimiento migratorio de Lima, que desarrolló y ganó el concurso de buenas prácticas por justamente una iniciativa de expresión musical a través de una filarmónica. De tal manera que estos son ejemplos, son múltiples, hay muchos más. Quiero simplemente dar un pantallazo de lo que son iniciativas importantísimas, por lo cual ratifico para finalizar que precisamente esta iniciativa que se está lanzando el día de hoy tiene una absoluta pertinencia y una crucial importancia en el desarrollo y la integración de los y las migrantes en sociedades de acogida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Bertrán. Bueno, vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Y después de esta segunda ronda de preguntas pasaremos a un conversatorio que tenemos la suerte de tener aquí en la presencia de la fotógrafa Anita Paullat. Entonces, quien nos acompañará en la segunda etapa contándonos sus experiencias como fotógrafa retratando la migración. Ahora, en esta parte haremos una pregunta específica para cada uno. Regreso a las oficinas nacionales, por favor. La siguiente pregunta es para el señor Vaca. En Perú tienen una iniciativa que se llama Historias en Positivo, a través de herramientas audiovisuales y de comunicación. ¿De qué forma ha contribuido a promover la integración en el país? Si nos puede contar un poco más sobre esta iniciativa, por favor. Espéreme un momento, creo que está sin audio. Por favor, si podemos chequear el audio. Gracias. Decía, discúlpeme, que esta es una de mis favoritas, ¿no? Historias en Positivo, porque tenemos varios ejemplos. Acá lo que pretendíamos era no que solamente se escuchara al venezolano en Historias en Positivo, sino que se escuchara al peruano el reconocimiento que hacen de ese migrante venezolano que llega y se integra a sus comunidades receptoras. Esa experiencia resultó muy positiva porque en lugar de revictimizar o abordar el sufrimiento de salir del país, lo que se pretendía era enfocar lo positivo que es la migración en las comunidades donde se integran. Y entonces surgieron una cantidad de historias en positivo narradas por los peruanos, pero también escuchando la parte del actor migrante que también reconoce cómo fue recibido y cómo eso ayudó a que se integrara, ¿no? Ahí hay varias historias muy bonitas, pero sin embargo creo que hay una que refleja bastante bien. Un empresario peruano mencionó que al ver tanta población venezolana, decidió que pues iban a producir algo que le llamó un maíz mezclado, y entonces lo llamó Inca Perú, pero muy interesante porque la comida en sí, que siempre tiene un valor acá importante, pues impactó, ¿no? A tal punto que te lo mezclo esto con también la integración y el impacto que tienen las economías, porque surgen bastantes iniciativas al respecto. Al final seguimos haciendo 38 historias. Y con estas historias que se publican a través de Facebook, de Instagram, de YouTube y Twitter, hemos llegado a más de 2 millones de personas. Eso de OIM, pero estoy seguro que hay otras historias
que se narran en otras redes. Así que este peruano que te digo que formuló esta no es Inca Perú, es Inca Arepa, ya me acordé, porque mezcla la arepa venezolana con la cultura inca. Entonces, Inca Arepa, y ha tenido un tremendo impacto. Entonces, este empresario reconoce la integración de los venezolanos y cómo eso para él le ha resultado ser en una iniciativa empresarial sumamente interesante. Pero como esta hay muchas historias donde se cuenta lo positivo del lado peruano, de las comunidades receptoras y del sector privado incluyendo, pero también cómo el venezolano influye en los procesos y se beneficia al mismo tiempo a través de estos procesos de integración. Muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, señor Vaca. Bueno, continuamos con la pregunta para OIM Chile. Señor Velázquez, por favor, quisiéramos saber de qué forma cree que postales, migrantes y otras iniciativas culturales similares pueden contribuir a reducir la discriminación en Chile. No se oye, disculpe. Disculpa. Gracias, Paula. Sin lugar a dudas, frente al escenario que hoy se cuenta, no solamente en Chile, sino también teniendo una visión regional, pero bajo la pregunta del foco que hoy tenemos en Chile de cómo Postales Migrantes puede ayudar a reducir este proceso, digamos, de discriminación en Chile. La fotografía y sobre todo los medios visuales son un gran aliado en este proceso, porque no solamente narra, como mencionaba en relación a la anterior pregunta, temas, digamos, de historia, sino se presenta por medio de una imagen, digamos, el proceso de enfatizar la oportunidad que significa el tema migratorio para el desarrollo de los países y cómo este fenómeno ha sido parte en el proceso de construcción social de las comunidades de acogida. Y particularmente mirando la experiencia de Chile, la historia de Chile se construyó en base a los temas migratorios. Existen regiones, particularmente en el sur y en el norte del país, que concentran una gran diversidad de culturas o se componen de una gran diversidad de culturas, desde las danzas, desde la música, y cómo eso se transmite por medio de una imagen. Entonces, en este sentido, durante los últimos años, sin lugar a dudas, se ha incrementado una suerte de mensajes o episodios enmarcados dentro digamos, contextos discriminatorios. Y en ese sentido, la OIM Chile ha intentado o sobre todo desarrollado estrategias que permitan que por medio de la fotografía, por medio del arte, tras dar otro mensaje, dar otra realidad para la comunidad de acogida y sobre todo también para otras comunidades que hoy son parte del proceso de construcción en Chile, de lo positivo, de lo importante que es el tema migratorio, de lo relevante que es conocer, interpretar y sobre todo compartir un proceso multicultural o intercultural en el país. Entonces, en ese proceso, la contribución del aspecto fotográfico en el proceso de reducir situaciones enmarcadas dentro de procesos discriminatorios fue realmente altamente positivo. No solamente en transmitir con la imagen o con una fotografía estos mensajes, sino también de cómo a partir de ese escenario fueron cambiando las interpretaciones, digamos, fueron entendidas algunas historias de vida y por sobre todo fueron comprendidas estas historias en procesos, digamos, de movilidad humana. Así que para la OIM Chile, el tema fotográfico, el tema de la cultura basada en medios fotográficos o la transmisión de mensaje basada en medios fotográficos es fundamental para transmitir información relevante y sobre todo positiva sobre el tema migratorio. Gracias, Paula.
Muchísimas gracias por su respuesta y por explicarles un poco más cómo está la situación en OIM Chile y la importancia de postales migrantes también. La siguiente pregunta va para el señor Diego Beltrán, por favor. Sabemos que el abordaje de la situación de las personas migrantes en Venezuela requiere una mirada diferenciada. ¿De qué manera promueve la integración de personas venezolanas a nivel regional a través de iniciativas comunicacionales o culturales? Creemos que Postales Migrantes va a llegar ampliamente a migrantes venezolanos, entonces quisiéramos que nos cuente un poco más sobre esto. Por favor, gracias. Muchas gracias, Paula. Mis colegas han manifestado exhaustivamente cómo lo positivo que tiene esta iniciativa de Postales Migrantes en favor de la integración sociocultural de las personas venezolanas y de los migrantes en general. Claramente, cuando hablamos sobre xenofobia, hablamos sobre estereotipos negativos, encontramos en los primeros años de los desplazamiento de venezolanos, una referencia permanente a la prostitución, una estigmatización de las mujeres venezolanas, posteriormente la asociación a los robos, a la inseguridad, a situaciones como las que generan desde lo que se conoce como el Tren de Aragua y otros fenómenos delictivos que no tienen ninguna relación con la población migrante, en este caso con la población migrante venezolana. Lamentablemente, estos estereotipos funcionan en las sociedades y son difíciles de contrarrestar. Y justamente esta es una de las principales causas, si no la principal razón por la cual Postales Migrantes es imprescindible. Por la cual iniciativas que le pongan cara, que le pongan rostros a la diversidad que genera la migración, al aporte que hace la migración a los países de acogida en términos generales y a los venezolanos en general. Los rostros que reflejan también las distintas características étnicas, las poblaciones indígenas, tan comunes que se trasladan en fronteras, por ejemplo, entre Venezuela y Brasil, pero también entre Colombia y Venezuela. Los afrodescendientes, población afrovenezolana que también se ha trasladado y también se integra, está tratando de integrarse en comunidades receptoras. Y de esa forma las mujeres, los niños, los adolescentes, personas adultas, mostrar esta diversidad a través de la imagen es fundamental para transmitir este sentido de humanización de los fenómenos migratorios. De la contribución no hay ninguna duda, y estas expresiones gráficas, audiovisuales, tienen que ir acompañadas con los propios testimonios, los testimonios de venezolanas y venezolanos que hacen aportes de distinta naturaleza. Yo mencionaba algunos en mi anterior intervención, tanto Richard como Jorge mencionaron algunos otros aspectos específicos, y no cabe ninguna duda que toda esa diversidad tenemos el potencial para mostrar lo que muy claramente Marcelo Pisani señalaba al principio de su intervención, que es no fallar o reforzar el mensaje de la contribución positiva de los migrantes al desarrollo. Hay infinidad de ejemplos en nuestra región y en el mundo. Sin embargo, las narrativas negativas, las percepciones negativas, a veces pareciera que están ganando la batalla, sobre todo en las redes sociales. Así que finalizo mencionando que la forma de contrarrestarlos es precisamente a partir de proyectos como el que hoy se está presentando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Beltrán. Muchísimas gracias. La última pregunta es para nuestro director regional, el señor Marcelo Pisani. Postales Migrantes busca involucrar a personas migrantes y comunidad de acogida con un impulso a las narrativas en primera persona. ¿Por qué esta idea es innovadora en un contexto regional con importantes desafíos y oportunidades para la integración y para promover migraciones seguras, ordenadas y regulares? Gracias, Paula. Dos o tres comentarios antes. Algo que se habló en el lanzamiento del RMRP, el programa bianual, nuevo programa bianual, pero es un comentario que pudo haber sido hecho en cualquier parte.
porque es muy general y se refiere a lo que comentaba Diego. Esto de las redes sociales es bien complejo porque la gente pone pensamientos en las redes sociales, pero no necesariamente se tiene que hacer cargo de las cosas que dice, y eso es una ventana demasiado amplia. Un segundo comentario que quería hacer es esta iniciativa que hemos impulsado tanto de la oficina regional como de la oficina del enviado especial para la situación de Venezuela, de mi amigo Diego Beltrán, se ejecuta como un piloto en Perú y en Chile. Por eso es que estamos aquí los cuatro contestando estas preguntas tan interesantes que nos haces. Y refiriéndome un poco a lo que decía inicialmente, y no sé si se entendió bien, pero el tema es que el arte es una contribución adicional que muchas veces no es valorada, como las contribuciones de los migrantes. Ya Diego nos hacía un balance, y tanto Jorge y Richard, de todo lo que estamos haciendo en materia de aporte en esa área de los migrantes. Y eso me lleva a proponer que trabajemos en cómo consolidar esto como una línea más contundente en la región. Veíamos, tenemos cosas en música, tenemos cosas en fotografía, tenemos cosas en cocina, como mencionaba Jorge, tan importante en nuestra cultura. Cuando iniciamos con esto de postales migrantes, Rommel nos proponía el nombre de Migraarte. Tal vez esta perspectiva podría revivir esa propuesta que nos hizo Rommel en ese momento. En términos de innovación, bueno, la innovación es hacer lo mismo pero con valor agregado, es tan simple como eso, y creo que estamos haciendo, poniéndole un valor agregado a las postales, a estas historias contadas por los migrantes. Este no es un proceso en que los migrantes o las personas que participen, ya decía que las personas de las comunidades receptoras también pueden participar. Ya decía yo que esto no hay un premio más que la posibilidad de mejorar la calidad de lo que uno podría hacer por pasión o por vocación. ¿Por qué? Porque estamos tratando de construir un proceso con las personas que participen en postales migrantes. Un proceso que está vinculado a un concepto mucho mayor. Un tanto por lo que conversábamos de todos los valores agregados que tiene una iniciativa como esta. Estamos empoderando a personas que cuentan sus historias, estamos promoviendo estas historias, estamos aprendiendo y nos permitirá sistematizarlas. Estamos creando memoria histórica respecto al proceso mismo de migrar. Estamos generando conciencia y estamos vinculando comunidades de acogida con los migrantes que llegan a integrarse a estas nuevas sociedades. Esto también tiene unos fines académicos, porque nosotros también aprendemos de estos, nos ayudan a comprender mejor estos flujos migratorios, nos ayudan a construir mejores respuestas, nos ayudan a gestionar el conocimiento. Pero sí, creo que son muchos los elementos innovadores de esta propuesta de postales migrantes, y quisiera aprovechar y felicitar a los equipos de comunicación de nuestras oficinas de Perú, de Chile, de la oficina del enviado especial y de la oficina que yo tengo el privilegio de dirigir, que han trabajado arduamente en esta propuesta que lanzamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este panel. Es importante ya darle la inauguración y el reconocimiento y lanzamiento de postales migrantes, y sobre todo para nosotros es un gusto contar con el apoyo de todos ustedes
Y ahora esperamos y contar con el apoyo de toda la comunidad que nos está siguiendo y que nos vea y que encuentren Postales Migrantes realmente un espacio donde podamos cambiar la narrativa, donde podamos hablar en positivo sobre la migración y sobre todo donde podamos escuchar historias de personas migrantes y también de la comunidad de acogida, porque sabemos que hay historias muy interesantes de la comunidad y la vinculación y recibir de manera positiva a las personas migrantes. Muchas gracias por su participación. Los despido acá para dar paso a la segunda etapa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar con la siguiente parte, presentamos a nuestro fotógrafo y quien trabaja con nosotros en Postales Migrantes, Rommel Rojas Rubio. Él es trabajador social, especialista en docencia, en fotografía y magíster en estudios de género, quien nos ayudará introduciendo a nuestra panelista de hoy y manteniendo el diálogo con ella. Aprovecho esta oportunidad para recordarles que después de esta presentación estará brindando asistencia a nuestra colega Cintia Ávila de la Unidad de Comunicación, que ella podrá realizar las consultas a través del chat y al final del conversatorio abriremos un espacio para que nuestros especialistas puedan responder a las inquietudes. Muchas gracias y bienvenido, Rommel. Muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero confirmar si se escucha bien. Sí, te escuchamos bien. Un saludo muy especial a todas las personas migrantes, a todas las personas de las comunidades de acogida, a todas las personas del mundo académico que nos acompañan, de los medios de comunicación y, por supuesto, a todas las y los colegas de OIM. Es un gusto para mí estar acá, pero quiero contarles que es un mayor gusto el día de hoy estar rodeado de lo que nos vamos a compartir con ustedes. Lo primero, contarles que vamos a conocer Anita Pogachar, es una compañera fotógrafa que se ha dedicado a un par de cosas que ya le vamos a contar. Bienvenida, Anita. Es un gusto enorme tenerte aquí. Es un enorme privilegio que entre Postales Migrantes tengamos la oportunidad de conocer una parte de tu trabajo. Yo quisiera, si todas y todas me lo permiten, hacer una lectura rápida de tu perfil. Yo no me quiero perder un solo detalle de tus aportes. Entonces, quiero contarles que Anita es Anita Pogachar Cerdá, fotógrafa y narradora visual franco-argentina, migrante, con base en Buenos Aires y trabajando en América Latina y Francia. Fotografía todo lo que vive más que lo que ve, en una inmersión total de los territorios e historias que la atraviesan, personalmente conectados con cuestiones sociales actuales como la identidad, la migración, los derechos de la mujer y el territorio con un enfoque transdisciplinario. Su trabajo recibió el apoyo de entidades internacionales de relevancia como el National Center of Visual Arts, del Pulitzer Center o el Emergency Fund of the National Geographic Society, entre otros. Su trabajo esencial es que ahorita nos va a compartir seguramente algo de esto sobre mujeres migrantes, ha sido reconocido en el marco del concurso Fotomigración y su posterior publicación en el libro La Migración con otros lentes, organizado en el año 2021 por la Oficina Regional de la OIM. Anita, es un gusto estar acá contigo. Bienvenida a este espacio tuyo y estamos entonces atentos a que nos compartas tu trabajo. Buenísimo, muchas gracias por la introducción y bueno, gracias por la invitación a este espacio. Para mí es muy importante participar, como dijiste, ¿no? Es un tema que es parte de mi trabajo y de mi vida, así que ser parte de la comunidad a través de esa presentación es un orgullo para mí. Traje unas imágenes para que funcionen como unos disparadores de cómo podemos usar lo visual, la fotografía, pero en un sentido extendido, como una herramienta para contar las migraciones, ¿no? No sé si podemos empezar con la presentación y hacer desfilar las imágenes. Muy bien, gracias. Entonces, es un salpicón, ¿no? De ideas. Digo, no voy a mostrar un proyecto en sí, sino me gustaría que la gente se pueda llevar como unos disparadores que después capaz puedan resonar en las historias que ustedes quieren contar, ¿no? Y esta primera imagen es un objeto, no es solo una foto, ¿no? Es un objeto, es un librito. Y es un librito que hice en el medio de mi intento para tener un DNI en Argentina, que se volvía como muy complicado. En un momento estaba tan cansada que dije, bueno, a ver, yo me voy a fabricar un DNI argentino con un montón de pruebas y documentos, y entre estos documentos muchas fotografías
de mi archivo personal, del celular, de amigos, de lo que sea, para demostrar que yo estoy en este país y soy parte de este país, ¿no? Entonces es algo que hice en 3 días. También me gustaba un poco la idea de compartir eso con ustedes, ¿no? Que no solo hay procesos o proyectos que tienen que tardar y demorar años, sino que a veces queremos contar algo de manera muy, muy rápida porque lo necesitamos, y se pueden inventar un montón de cosas, como armar ese pequeño libro que me permitió a mí también a compilar de alguna manera todo lo que había sido mi vida en este lugar, ¿no? Con algunos comentarios de amigos y amigas que reflexionaban sobre por qué pensaban que yo era parte de ese territorio. Así que ahí también está la comunidad de acogida, ¿no? Cómo nos ven los demás cuando les preguntamos, che, pero ¿qué te parece? ¿Soy parte? ¿Soy de acá? ¿De dónde soy? ¿Qué pensás? Entonces se generó un intercambio lindo que dio lugar a esa pequeña publicación. Siguiente imagen, por favor. También la imagen, la fotografía documental no es solo registrar lo que sucede o lo que vemos, ¿no? Me parece que es importante también que podamos conectar con nuestros propios imaginarios, con nuestros recuerdos, en relación a nuestras historias migrantes, ¿no? Y esa imagen para mí es muy importante porque la saqué acá en Buenos Aires, en medio de la pandemia, y para mí esta representa la historia migrante de mi familia, ¿no? Es el año justo cuando mi familia emigró de Argelia a Francia, en el final de una guerra muy sangrienta, y un día me cruzo con esto en la calle, con esa fecha que me interpela, ¿no? Que interpela mis recuerdos, la historia de mi familia, y estas manchas muy extrañas al lado, que son como una expresión de esa violencia que sufrió mi familia en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, no estoy viendo algo que sí o sí está sucediendo o que tiene que ver con mi historia, pero hay cosas que nos interpelan, y está bueno también empujar un poco la expresión fotográfica hacia lugares un poco más simbólicos o poéticos. Siguiente, por favor. Eso es un desafío, ¿no? Sobre todo cuando queremos contar nuestras propias historias, ¿no? Otra vez, no solo contamos las historias de los demás, pero a veces contamos nuestras propias historias, y es un poco el desafío de Postales Migrantes. Entonces, tampoco hay que temerle al autorretrato. Ese es un autorretrato que hice acá en Buenos Aires durante la pandemia también, donde se me tapa la cara con los actos de naturalización de mi familia en Francia, ¿no? Se ve como un montón de números burocráticos y los lugares de nacimiento, ¿no? Entonces, como un poco también jugar con quién soy yo, ¿no? Tengo esa apariencia, pero mi familia es del sur, de otras regiones, entonces el retrato en sí es un poco borroso, otra vez buscando pequeños elementos simbólicos que capaz pueden transmitir no solo hechos, sino emociones, ¿no? Cosas que nos atraviesan, porque la migración también es esto, no son solo hechos, no son solo una serie de datos, pero son un montón de sentimientos y de cosas que nos atraviesan. Y la imagen también nos puede acompañar para representar estas cosas. Siguiente, por favor. Esto es un experimento, porque la imagen es experimento también, más allá que tengamos celulares que resuelven todo, la luz y lo que sea, está bueno ver cómo podemos jugar de estas herramientas y buscar un poco más lejos. Esa es una imagen de un proyecto muy querido que habla de la migración de El Salvador en Centroamérica hacia Estados Unidos, exactamente en Washington. Y con mis compañeras de trabajo sobre ese proyecto teníamos ganas de explorar un poco lo que llamamos el transnacionalismo, ¿no? El transterritorio, cómo a veces como migrantes, aunque estemos acá, tenemos el corazón allá, y cuando vamos allá nos sentimos igual del lugar donde emigramos, bueno, un quilombo, ¿no? Entonces queríamos representar un poco este doble territorio que habitamos, un territorio borroso, hecho de movimiento en el corazón, entre los lugares a los cuales pertenecemos. Y así nace esa imagen, entre otras, que es una superposición de una imagen en El Salvador y una imagen en Estados Unidos, ¿no? Creando paisajes totalmente imaginarios, pero que, volviendo un poco a esa idea, ¿no? Imaginarios, pero conectados con una realidad emocional y de vivencia de las personas que emigramos y que estamos divididos entre 2 y a veces más territorios, ¿no? Entonces, está bueno, para contar nuestras historias a través de Postales Migrantes, preguntarnos
¿qué queremos contar? ¿Qué queremos compartir? ¿Una emoción, un hecho, una historia en un tiempo determinado? ¿Y cuál va a ser el mejor lenguaje visual? Así como elegimos las palabras, ¿no? Cuando queremos escribir una frase o cuando queremos escribir un texto, decidimos poner esta palabra en vez de otra. Con la imagen es lo mismo. La imagen tiene un potencial como para poder elegir un determinado estilo o metodología para contar y potenciar lo que queremos contar. Siguiente, gracias. También hay que pensar que con Postales Migrantes y con nuestras historias estamos participando de un relato colectivo, ¿no? Hay tantas imágenes que vemos circular sobre la migración en medios grandes o también a veces en discursos políticos, ¿no? Es importante pensar, especialmente cuando queremos registrar situaciones, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes, qué tipo de situaciones y cómo las vamos a mostrar, ¿no? Y ese, por ejemplo, se me fue. Gracias. Esta imagen, de parte de mi proyecto de Mujeres Esenciales durante la pandemia, una de mis ideas fuertes, pensando en cómo se estigmatiza muchas veces a las comunidades migrantes, especialmente en contextos difíciles, como una pandemia, mostrar las mujeres en movimiento, en acción, ¿no? Y eso ya es una decisión visual también, tipo, no estoy sacando fotos de una persona sentada, estoy sacando fotos de esa persona con otras mujeres en esa situación de movimiento que muestra otra energía. Entonces, ahí son decisiones también que como narradores visuales tenemos que pensar y para saber otra vez qué queremos contar, qué imagen vamos a usar para contarlo. Siguiente. También está bueno usar la imagen y lo visual en un sentido más amplio. Ese es un pequeño ejemplo. Empezamos con ese proyecto en El Salvador a hacer retratos de personas migrantes y personas que se habían quedado, de familias migrantes, pero que se habían quedado. Y tuvimos la idea con mis compañeras de manera adicional de pedirles que puedan hacer un árbol genealógico usando 2 colores. El rojo para las personas en Estados Unidos y el azul para las personas en El Salvador, obteniendo así una especie de mapa de la división familiar, pero también de cómo 2 países al final estaban adentro de todas las familias, de todas las unidades familiares. No había ni un árbol todo rojo ni un árbol todo azul. Entonces, ¿cómo podemos jugar con otros elementos? Y además el árbol es un elemento que habla a todo el mundo, ¿eh? Enseguida nos ponemos a pensar, pero ¿cómo será el mío? ¿Necesito 2 colores o más? ¿Cómo se organiza esto? Entonces, podemos expandir un poco el lenguaje visual en nuestras narrativas. Siguiente. Esta es una imagen muy personal y muy querida, pero capaz que es justamente lo que desata un poco todas estas otras imágenes y estas ganas de trabajar ese tema migratorio. Es un recorte de un diario cuando españoles nacidos en Argelia fueron repatriados al final de la guerra, escapando. Y en este recorte de un diario de Alicante, en el sur de España, aparece mi familia. En la parte en rojo, entonces se ve mi abuela y mi tío recibiendo comida por la Cruz Roja al llegar a un país donde no estaban viviendo, aunque eran de origen español. Entonces, para mí esto fue como un antes y un después, ¿no? Tipo, claro, yo estoy preguntándome y nos estamos preguntando hoy cómo representar, cómo pensar otras narrativas sobre migraciones, y de repente me di cuenta que alguien había sacado fotos de mi familia, que mi familia estuvo del otro lado, ¿no? Del objetivo, justamente. ¿Qué hubieran contado en ese momento? ¿Qué imágenes hubieran sacado? ¿Cómo habrían contado ellos ese momento? Entonces es como una pieza central y vuelvo a pensar siempre cómo me hubiera gustado relatar en imágenes esa historia, ese momento, y cómo eso me puede inspirar para tomar decisiones narrativas hoy. Y la última, creo. Bueno, y también, creo que es la última, pero a veces queremos contar historias de personas, ¿no? Es lo que nos motiva, contar historias migrantes, pero está bueno pensar que
para contar la historia de alguien o de un grupo, no solo necesitamos imágenes de las personas, ¿no? Pensemos también en los pequeños detalles. Porque los detalles, los espacios, hablan también de nosotros. Y quería traer esa imagen, que es también del proyecto entre El Salvador y Estados Unidos, un proyecto, las menciono, que hago con mis compañeras Coral Carballo de México y Jessica Ábalos del Salvador, donde vemos una hamaca a la izquierda, y no sé si se acuerdan, pero las Torres Gemelas de Nueva York a la derecha, ¿no? Bueno, la casualidad de la vida es que a la izquierda estamos en Estados Unidos, pero vemos esa hamaca salvadoreña, y a la derecha está este skyline de Nueva York, pero estamos en El Salvador, ¿no? Entonces, claro, volvemos un poco a esa idea que decíamos, ¿no? De transterritorio, o sea, estoy en Estados Unidos, pero tengo mi hamaca, tengo ese recuerdo. Y estoy en El Salvador, pero igual yo viví en Estados Unidos, así que tengo una imagen gigante del skyline de Nueva York, ¿no? Entonces, esto habla un montón también. No son imágenes capaz muy icónicas, o como podemos pensar de la migración, que muchas veces se cuenta la migración desde el momento de fuego, de crisis, de la travesía, pero hay tantas más cosas para contar a lo largo del tiempo, y estos pequeños detalles pueden hablar mucho de una persona o de un grupo familiar. Anita, muchas gracias. Gracias por tus palabras, por tus imágenes, por tus experiencias y tus vivencias. Sin duda alguna son las consideramos una enorme motivación para el trabajo que tenemos. Antes de entrar en ese diálogo contigo a partir de lo sugestivo de las imágenes que de manera generosa nos compartes, contarte que Postales Migrantes, y es una invitación a todas las personas que nos acompañan, se quiere posicionar como un proceso vinculado a la construcción, al intercambio, al crecimiento conjunto, al desarrollo de posibilidades distintas. Ahorita más adelante les vamos a compartir un poco cómo el portal, cómo está planteado, pero antes de eso, Anita, queríamos nuevamente agradecerte a ti, también agradecer a las personas que continúan con nosotros en esta transmisión y hacerte, surgen muchas preguntas. A mí me llama la atención enormemente entender que la migración y la fotografía junto con el arte, como los colegas de OIM que nos acompañaron al inicio, están atravesados y es por una amplia polifonía de posibilidades. Tú haces una mezcla de diferentes géneros, invitas a la creatividad, comparto perfectamente todos esos criterios. ¿Cómo nos involucramos personalmente a quienes hacemos fotografías de este tipo de cosas? Entonces yo quisiera hacerte dos preguntas, no sé, te las voy haciendo y la primera es, ¿por qué crees que resulta importante que las comunidades en flujos, las personas que están en flujos migratorios y de acogida construyan fotografías sobre sus experiencias? Mira, yo creo que estamos en un momento clave de las representaciones visuales, del documentalismo, de fotoperiodismo, donde estamos ampliando cada vez más las voces, ¿no? ¿Quiénes cuentan las historias? Y obviamente ha sido contado durante décadas por la misma comunidad de reporteros de determinados países mirando al mundo, ¿no? Y yo creo que hoy necesitamos otras voces, y voces como muy sentidas, que cuentan desde sus territorios, desde sus preguntas, y creo que son las que van a ser capaces de romper un poco justamente con discursos y representaciones muy estereotipadas, y que van a poder ir a buscar, ¿no? al otro justamente y sacarlo de estos lugares comunes que podemos escuchar sobre la migración, ¿no? Entonces, me parece que abrir el juego, tanto en temas de migración como otros temas, ¿no? Temas de género, comunidades indígenas, que siempre fueran representadas por el ojo ajeno, que hoy podamos incluir estos relatos con proyectos como este, con capaz gente que que se va formando o que sin darse cuenta documenta igual su vida. Dentro de 20 años descubrimos un trabajo maravilloso, y que capaz a veces los fotógrafos, las fotógrafas profesionales, bueno, o hacemos un paso atrás o acompañamos los procesos, me parece que es súper lindo también, no siempre hace falta hacer un clic nosotros. Entonces, me parece que
que es un alto desafío y muy, muy necesario. Muchas gracias, Anita. Sí, de acuerdo, eso es un gran reto y una enorme posibilidad, y lo hablábamos nosotros en los anteriores conversatorios, en las jornadas y preparatorias de la motivación a la creatividad y a encontrar múltiples formas de contar las historias y las vivencias. Por eso, Anita, muchas gracias. Y la última, a través de varias de tus imágenes y con tu palabra nos compartiste tus vivencias, de tuyas propias y como mujer, como profesional también, como persona que ha vivido la migración, y entendiendo esa múltiple diversidad de quienes hemos vivido de múltiples formas, tanto la construcción de fotografía como diferentes flujos migratorios dentro o fuera de ciertos territorios. ¿Qué implicaciones ha tenido para ti hacer ese proceso, esa experiencia de construir fotografías desde lo personal sobre flujos migratorios? Ya nos introdujiste un poco al contar desde tu familia, pero en términos reales, y no sé, a mí me parece muy importante, por ejemplo, que nos contaras en tu condición de mujer, qué aporte hay allí que me parece absolutamente necesario y pertinente. Bueno, varias puntas capaz puedo compartir. Primero, que mi proceso de hablar de las migraciones fue un poco al revés. O sea, tipo, empecé a contar la historia de los demás y poco a poco me pregunté, ¿pero por qué estoy tan metida ahí? Tipo, o sea, algo está pasando. Entonces empecé a darme cuenta que todas las preguntas que soltaba hacia afuera, Andrea, como que todavía no lograba hacérmelas a mí. Hasta que un momento me volvió la pelota y me di cuenta que, claro, todo lo que estaba haciendo estaba muy conectado igual con una experiencia personal, tanto en mi presente como en el pasado de mi familia, ¿no? Entonces, y ahí empecé a conectar un poco más con mi propia historia. Y considero un poco que es como un gran proyecto único sobre migración y que tiene varios capítulos, y que al final de cada proyecto no tengo más respuestas, pero tengo más preguntas. Entonces viene otro proyecto y otro capítulo. Y después, no sé si siempre me cuesta un poco pensar cuál será mi aporte como mujer. Pero lo que yo creo, igual eso, lo que me di cuenta que a mí me interesaba mucho, y capaz es ese... no sé, es esa la diferencia, pero a tomar con pinza, como eso, de alejarme un poco de las narrativas más mediáticas de la migración, que eso, siempre vamos a la frontera, que obviamente hay que contar lo que pasa ahí, a los procesos, a los caminos, a los viajes, y pensar la migración como un proceso mucho más largo. Y bueno, ¿cuál es la historia de alguien que ya vivió 60 años en otro país? No sé, ¿qué le queda de los 10 primeros años en otro lugar, ¿no? O dónde piensa volver. O sea, todas estas historias, mirando realmente la vida migrante desde el año 0 hasta el año 90, ¿no? Entonces creo que buscar estas historias y sobre todo pensar la migración, como decía, no solo como hechos, o sea, no ir a un lugar donde está pasando algo, sino pensar la migración como procesos y poner en imágenes a veces cosas invisibles, ¿no? Hablaba de las emociones, de los procesos psicológicos, de cómo se vive. A veces no son cosas visuales, como decía, muy tremendas, porque al final una persona migrante es alguien que se levanta a la mañana, que va a trabajar, que vuelve a la noche, que tiene amigos en un territorio que no es su territorio de origen, pero igual hay cosas para contar y mostrar ahí. Entonces es todo un desafío crear imágenes a partir de cosas que parecen que no son relevantes, pero justamente son los discursos que necesitamos para hacer que la migración sea algo reconocido como parte del proceso humano y de la historia del mundo, de los seres humanos desde hace décadas y siglos. Así que creo que esa es un poco mi búsqueda, capaz desplazándome de los lugares más de crisis a pensarlo más desde el cotidiano. Anita, muchas gracias por todos los aportes. Postales Migrantes es tu casa, bienvenida acá siempre. Sabemos que es una enorme motivación para todas las personas que nos están escuchando y viendo en las diferentes zonas de la región. Gracias, muchas gracias, porque es enorme motivante y es una invitación a eso, a la creatividad, al despliegue, a la posibilidad de construir a través de la imagen y otras expresiones múltiples formas para comprender, entender, vivenciar y mostrar la migración. Entonces, Anita, muchas gracias por todos tus aportes y bienvenida. Gracias.
Muchas gracias. A todas las personas ya estamos aquí, sé que ya el tiempo nos empieza a presionar un poquito, pero sin lugar a dudas consideramos una enorme oportunidad de compartir con cada uno y con cada uno de ustedes de manera muy rápida el portal de Postales Migrantes. Como saben, Postales Migrantes se configura entonces como una iniciativa de OIM en la región de Sudamérica, con invitación a diferentes latitudes, y pretende ser un espacio de construcción conjunta, promover procesos sociales a través de la fotografía para contarlos. Hemos dispuesto entonces una página en donde queremos es simplemente eso, motivar un proceso de intercambio, de construcción. Hemos desarrollado y les queremos proponer la participación en diferentes conversatorios. Llevamos 2, estamos en el proceso de coordinación de varios, pero por ahora entonces contarles que está ya allí la página. Están todas y todas las personas están invitadas a participar allí. Es un espacio, yo creo que siguiente de una vez. Víctor, muchas gracias. Tenemos 3 grandes opciones. Una de enfocarte, en la que podemos encontrar diferentes opciones de búsqueda de materiales que de acuerdo a los intereses que cada persona tenga. Por ejemplo, allí podemos colocar foto y en tipo de publicación, en tipo de documento podemos ubicar publicación, por favor, y en parables claves podemos poner foto y ahí se nos van a aparecer una serie de opciones que nos van a desplegar. Son informaciones complementarias que de acuerdo a los intereses de cada quien puede hacerlo. Si a algunas personas que nos están escuchando les interesa vincularse a algún material, nos pueden escribir allí a través de estos intercambios y estos paneles que tenemos allí. También hemos considerado oportuno compartir con ustedes algunas reflexiones a manera de tutoriales sobre diferentes temas que hemos considerado a partir de algunas conversaciones con algunas personas de la región que consideran que tal vez una reflexión en torno a las fotografías con celular, la fotografía de retratos y la fotografía en blanco y negro pueden ser útiles en una primera fase. Hemos ido escuchando otras búsquedas, pero por ahora, bueno, pues están esas 3. Si quieres, Víctor, pasemos a programarte. Allí ustedes, todas las personas interesadas, están allí dispuestas las diferentes actividades que tenemos, una programación constante con actividades de intercambio a través de los diálogos. Nos interesa muchísimo conversar con ustedes. Aquí ya aparecen los 2 primeros conversatorios, hoy es el segundo y estamos en las construcciones conjuntas y en las consultas diversas para que los contenidos y los temas respondan un poco a las necesidades y expectativas de las personas. Si quieres recibir mayor información, también les invitamos a que ingresen a Me Interesa. Allí ustedes pueden iniciar un proceso de acercamiento a esas posibilidades de contacto con nosotros. Y queremos invitarles que tenemos una enorme oportunidad. Si quieres, déjalo ahí un segundo, Víctor. Si quieres, baja, por favor, te interesa tener tutorías. Queremos invitarles que desde Postales Migrantes tenemos la oportunidad de tener espacios de conversación bilaterales para que intercambiemos ideas, trucos, pensamientos, temas en torno a la fotografía. Queremos conocerles, queremos saber qué intereses tienen. Podemos conversar de cosas técnicas, de cosas conceptuales en torno a la fotografía vinculado a los flujos migratorios y los procesos de acogida. Y ahora sí, si quieres, entonces, Víctor, podemos pasar a mostrarte. Y en mostrarte, consideramos muy importante y relevante que las personas que participen en este proceso y quieran y estén dispuestas a mostrar, a compartir su trabajo diverso, polifónico, utilizando diferentes opciones creativas, diferentes tipos de fotografía, tengamos un espacio para mostrar nuestro trabajo. Allí estarán en cada una de esas secciones las múltiples historias, las narrativas, los ensayos fotográficos, las narrativas visuales que cada quien vaya construyendo en ese proceso conjunto de construcción. Y aquí, a quienes estén interesadas e interesados en participar o en publicar su historia, les invitemos que luego entramos a ese link y allí es muy intuitivo el paso a paso, cumpliendo, por supuesto, de acuerdo a las lógicas posibilidades creativas, pues tener la posibilidad de socializar y contarle al mundo las diferentes visiones. Nada, una enorme invitación a todas las personas, así como un enorme agradecimiento por estar acompañándonos en este proceso. Es un gusto enorme ser parte de Postales Migrantes. Sabemos que sin duda alguna facilitará y contribuirá a que la migración favorezca
el desarrollo humano en toda su plenitud. Para mí es un gusto, entonces voy a darle el paso a mi colega Cintia Ávila, quien nos va a acompañar. A todas y a todos, un fuerte abrazo solidario y fraterno desde Postales Migrantes. Gracias. Buenas noches. Bueno, en realidad vamos a hacer el cierre, vamos a aprovechar ahora, ustedes pueden tener la posibilidad de poder contactarse con nosotros, poder recibir por parte de ustedes sugerencias sobre temáticas, algunas cuestiones relacionadas con la migración y la fotografía, así que los invitamos a poder escribirnos, a, por supuesto, navegar el sitio, compartir sus historias y hacernos todas las sugerencias que les parezcan. Este conversatorio está grabado y lo vamos a publicar en Postales Migrantes, así como el anterior, que ya vieron, está online en este momento en el sitio de Postales, con lo cual están a disposición para que ustedes puedan revivir nuevamente la charla y puedan volver a escuchar a Anita o a Muse Mohamed, que estuvo en el primer conversatorio. También estén atentos a las redes sociales, vamos a ir compartiendo todas las actividades y todos los beneficios que tenemos con Postales. Y también les contamos que seguramente estaremos ya trabajando en un próximo conversatorio. Más adelante van a poder recibir toda la información sobre la temática que vamos a tocar próximamente. Pueden suscribirse también a nuestro boletín para poder recibir todas las novedades. Y les dejamos acá en las redes sociales también como para que puedan conectarse y ver todas las actividades que tengan que ver con la temática. Así que bueno, eso es todo. Les agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias por conectarse y buenas noches.